Bienvenidos al primer cuatrimestre 2013 de la Universidad Americana, a la clase de gerencia de proyectos, los compañeros Juan Carlos Carrión Castillo, Eduardo Sequeira Baltodano, Eric Vega Jiménez. Nos comentarán acerca de los proyectos y sus características. Comencemos. ¿Qué es un proyecto? Todos los días participamos en uno o más proyectos, algunos sencillos, otros complejos y otros más de carácter personal. Así que podemos decir que un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serie particular de tareas interrelacionadas. La utilización eficaz de recursos y el objetivo debe estar bien definido para lograr un resultado o producto esperado. Los atributos con los que debe contar un proyecto son: el objetivo de un proyecto se define en términos de alcance, programa y costo. Se realiza mediante una serie de tareas interdependientes. Utiliza varios recursos para realizar las tareas que corresponden a diferentes personas, organizaciones, equipo, materiales e instalaciones. Cuenta con marco de tiempo específico. Puede ser una tarea única y que se realiza una sola vez. Un proyecto tiene un cliente que proporciona los fondos necesarios. ¿Dónde nace un proyecto? Una organización comúnmente maneja un plan estratégico que le permite dirigir sus esfuerzos. Al lograr su misión se acercará a su visión. Como resultado tenemos una serie de estrategias que se apoyan en proyectos específicos encaminados a lograr la visión de la empresa. Los proyectos surgen generalmente de alguna o varias de las siguientes causas. Demanda del mercado. La compañía de electricidad autoriza el proyecto para construir una nueva subestación, con el fin de cubrir la demanda de energía en cierta zona. Petición del cliente. Una empresa de desarrollo de software autoriza el diseño de un nuevo sistema de información, a solicitud de uno de sus clientes. Necesidad de negocio. Una compañía de capacitación autoriza el proyecto para la elaboración de un nuevo curso con el fin de incrementar sus utilidades. Requerimientos legales. Una fábrica de pintura autoriza un proyecto para establecer una serie de guías para el manejo de materiales tóxicos. Avances tecnológicos. Después de la introducción del Internet, una compañía de electrónica autoriza un nuevo proyecto para el desarrollo de un aparato de videojuegos. Etapas en la formulación de proyectos. Inicio. Establecer la visión del proyecto, la misión por cumplir y sus objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y supuestos. Planeación. Desarrollar un plan que nos ayude a prever el cómo cumpliremos los objetivos, tomando en cuenta una serie de factores que afectan todo proyecto. Aquí se establecen las estrategias, con énfasis en la prevención en vez de la improvisación. Ejecución. Implementar el plan, contratar, administrar los contratos, integrar al equipo, distribuir la información y ejecutar las acciones requeridas de acuerdo con lo establecido. Control. Comparar lo ejecutado o real contra lo que previmos o planeamos. Control. De no identificar desviaciones, continuamos con la ejecución. Si se encuentran desviaciones en equipo, acordamos la acción correctiva. Planeación adicional. Luego continuamos con la ejecución, manteniendo informado al equipo. Cierre. Concluir y cerrar relaciones contractuales profesionalmente para facilitar referencias posteriores al proyecto, así como para el desarrollo de futuros proyectos. Por último, se elaboran los documentos con los resultados finales, archivos, cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros. En el video a continuación se explica más a detalle qué es un proyecto. La norma define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Analicemos detenidamente esta definición. Primeramente nos dice que es un esfuerzo relacionado con la existencia de un trabajo que se debe realizar y a su vez que existen personas haciendo ese trabajo. Temporal se refiere a que los proyectos se realizan en un periodo finito de tiempo, tienen un inicio y un final definido. Es decir, un proyecto dura un periodo, que podría ser días, semanas, meses e inclusive años, lo cual dependerá de la complejidad, los recursos y las características propias de cada proyecto. Temporal no se refiere a que es algo hecho a medias o que produce algo temporal, porque los resultados y el impacto de los proyectos pueden durar muchos años.
Por ejemplo, una carretera, una central hidroeléctrica, un centro comercial, un nuevo servicio público. Es importante resaltar que en gran parte el esfuerzo en el proyecto se enfoca en que éste cumpla con las fechas o cronogramas establecidos, con la finalidad de que el proyecto sea terminado dentro del plazo planificado. La naturaleza temporal de los proyectos es lo que los diferencia de las operaciones, las cuales son continuas y repetitivas. Que se lleva a cabo quiere decir que es realizado o ejecutado, que las actividades planificadas y los recursos asignados son llevados a la acción mediante la puesta en marcha del plan del proyecto. Se tiene que comprender que los proyectos no se plasman únicamente en papeles y herramientas de software, sino que existen en el mundo real y pueden ser observados, analizados y que además se puede comprobar sus resultados. Para crear se refiere a que los proyectos tienen un objetivo específico, están orientados a conseguir un objetivo, el cual ha sido previamente definido. En las últimas décadas esto ha sido favorecido por el desarrollo de la metodología conocida como gestión por objetivos, o MBO, por sus siglas en inglés de Management by Objectives, lo cual se desarrolló de manera independiente a la gerencia de proyectos, enfocándose principalmente en dos puntos: establecer objetivos claros y asegurarse que estos sean accesibles o alcanzables. Un producto, servicio o resultado único quiere decir que se producirá o entregará algo que no ha sido realizado de la misma manera anteriormente. La naturaleza única de los proyectos está relacionada con la singularidad de los proyectos, el cual varía considerablemente de un proyecto a otro. Por ejemplo, para un ingeniero que trabaja en un programa habitacional, en el cual los diseños o planos de las viviendas son idénticos, la singularidad será baja, a diferencia de proyectos de investigación o tecnología, en los cuales la singularidad es mucho más evidente. Por ejemplo, cuando se está desarrollando un nuevo medicamento para un nuevo virus, o diseñando un nuevo ordenador portátil para aprovechar los beneficios de un nuevo microprocesador. Un producto único se refiere a construir un producto que no existía o mejorar uno existente. Un servicio único se refiere a un servicio nuevo o a la mejora de uno existente que se ofrecerá a clientes internos o externos de la organización. En cambio, un resultado único se refiere a un documento o informe que no se ha elaborado anteriormente o una mejora a uno existente. Como ejemplo, podemos mencionar un estudio de mercado, una encuesta, el análisis o evaluación de una situación particular, el planeamiento estratégico de una organización, etc. La naturaleza única de los proyectos, como hemos mencionado, tiene que ver con la singularidad de los mismos, con el entorno o el contexto en el cual se desarrollan, la tecnología y las herramientas que se utilizan, así como las diversas circunstancias particulares que lo rodean. Continuemos con la clasificación de los proyectos, según su carácter. Sociales. Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios potenciales del producto. Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. Solo es aprobado cuando se puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada. Según el sector de la economía al cual están dirigidos. Agropecuarios. Dirigidos al campo de la producción animal y vegetal, las actividades pesqueras y forestales, y los proyectos de riego, colonización, reforma agraria. Industriales. Comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos como la pesca o la agricultura. De infraestructura social. Dirigidos a atender necesidades básicas en la población, tales como salud, educación, recreación, turismo, seguridad social, acueductos, alcantarillados. De infraestructura económica. Se caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general. De servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales.
prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos de investigación tecnológica o científica. Según el objetivo. Proyectos de producción de bienes. Pueden ser primarios. Extracción, agrícolas, pecuarios, pesqueros o forestales. Secundarios. Transformación, bienes de consumo final. Proyectos de prestación de servicios. Pueden ser de infraestructura física. En estos se incluyen los transportes, las comunicaciones. La infraestructura social comprende la salud, la educación y la vivienda y la organización social. Según el ejecutor. Públicos. Son proyectos ejecutados por entidades del gobierno y con presupuestos de inversión pública. Normalmente apuntan al mejoramiento de la salud, la educación, la vivienda. Privados. Son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales o jurídicas con recursos privados o de crédito, buscando siempre las mejores oportunidades de inversión. Mixtos. Son proyectos promovidos y ejecutados coordinadamente entre el sector público y privado, a través de las denominadas empresas de economía mixta. Según su área de influencia. Proyectos locales, regionales, nacionales, multinacionales. Según su tamaño. Proyectos, pequeños, medianos, grandes o macroproyectos. Procedamos con el ejemplo de un proyecto. Estos jóvenes tenían en mente la realización de un proyecto. No sabían cómo hacerlo, pero lo que sí tenían claro era que ellos iban a cambiar una práctica cultural que revolucionaría la tradición agrícola de sus abuelos. Se propusieron mejorar la labor de desgrane del frijol, que hasta hoy se hacía solo por medios manuales. Entusiasmados por el cambio, querían dar vida a lo que oían decir repetidamente en el aula, que había que apropiarse del conocimiento y adaptarlo para la vida. Para ellos, no todo estaba inventado. Diseñaron una máquina que separa el grano de frijol de la vaina, sin maltratar el grano, y en menos tiempo de lo acostumbrado hasta ahora. Con su ingenio, hicieron posible un salto de años entre lo manual y lo tecnológico. Pero para lograr el éxito de un proyecto debemos tomar en cuenta las fases del mismo, más conocido como ciclo de vida de un proyecto. Primera fase, identificar una necesidad. Los proyectos nacen cuando el cliente identifica una necesidad, problema u oportunidad y puede dar como resultado que el cliente solicite propuestas de personas. Un equipo de proyecto, u organizaciones, contratistas, que traten la necesidad identificada o resuelvan el problema. El documento que se utiliza para describir los requisitos es llamado solicitud de propuesta, sin embargo no en todas las situaciones se necesita una solicitud de propuesta formal. Las necesidades con frecuencia se definen de manera informal durante una reunión o discusión entre un grupo de personas. Segunda fase, desarrollar una solución propuesta. En esta fase el cliente recibe una propuesta por parte de una o más personas u organizaciones a quienes les gustaría que el cliente les pagara por implementar la solución. En esta fase el esfuerzo del contratista es lo más importante, donde dedican tiempo al desarrollo de métodos para resolver el problema. La estimación de los tipos y cantidades de recursos que se necesitarán, así como el tiempo que se requerirá para diseñar e implementar la solución propuesta. Tercera fase, implementación de la solución propuesta. Se le llama también realización del proyecto. Inicia cuando el cliente decide cuál de las soluciones propuestas satisface mejor la necesidad y se llega a un acuerdo entre el cliente y la persona o contratista que presentó la propuesta y se hace la planeación detallada del proyecto y después se lleva a la práctica el plan para lograr el objetivo del mismo. Durante la realización del proyecto se utilizan distintos recursos, como fase final tenemos la de concluir el proyecto. Se deben realizar ciertas actividades de cierre, como la confirmación de que se han proporcionado todos los productos entregables al cliente y este los ha aceptado. Que todos los pagos se han cobrado y que todas las facturas se han pagado. Una tarea importante de esta fase es evaluar el desempeño del proyecto.
con el fin de averiguar qué podrá mejorarse si se realizara uno similar en el futuro. Incluye la retroalimentación de los clientes para determinar su nivel de satisfacción. Si el proyecto cumple con sus expectativas. Y si la solución fue la adecuada. Pasemos a un ejemplo más detallado de qué es el ciclo de vida de un proyecto. Y entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Es exactamente eso, es un conjunto de fases. En este caso está subrayado con una letra más visual, más pesada que las demás, porque es muy importante entender que son conjuntos de fases en el proyecto que generalmente son secuenciales, aunque en algunas ocasiones pueden estar superpuestas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se comporta un ciclo de vida en un proyecto. Tenemos una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Cada fase tiene que terminar para poder iniciar entonces la siguiente. Es muy corriente que los proyectos, sin importar si son grandes, si son pequeños, si son sencillos o son complejos, pues se puedan configurar dentro de este ciclo de vida, digamos, estándar o modelo, donde tenemos una primera fase que es la fase de inicio, una segunda fase que es en la que se organiza y se prepara todo el proyecto, una tercera fase donde ya nos ensuciamos las manos, sudamos, ejecutamos el proyecto y finalmente el cierre del proyecto. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que puede ser un ciclo de vida con fases superpuestas, donde vemos claramente que no se necesita que una fase termine para poder iniciar la siguiente. Los ciclos de vida son muy importantes porque fortalecen las comunicaciones con la alta dirección del proyecto. Todos hablamos entonces un mismo idioma y por otro lado proporciona un marco de referencia para comparar los proyectos. Aunque esos proyectos que se comparan no sean de la misma industria, ni siquiera sean parecidos, pero nos ayuda a entender cómo se comportan los diferentes proyectos o las diferentes industrias. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un proyecto de inversión y lo desarrollamos dentro de una secuencia lineal, donde no hay fases superpuestas, pues tenemos una primera fase de preinversión en la que hacemos una identificación de una necesidad, seleccionamos las posibles respuestas, formulamos nuestra inversión y hacemos una evaluación de las posibilidades de inversión y tomamos entonces una decisión. Una vez hecha esa evaluación y tomada la decisión, arrancamos nuestra fase 2, administramos la ejecución, invertimos y una vez que invertimos, trabajamos nuestra fase de operación, que sería la tercera, en la cual hacemos toda la administración buscando generar una mayor rentabilidad y al final pues entramos a una fase 4, que sería la de evaluación, cómo nos fue, ex post, la hacemos por fuera de nuestro proyecto y finalizamos todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. En cambio, en un proyecto editorial podemos tener una primera fase que es de planeación, donde hacemos un estudio de mercado, definimos la temática de nuestro proyecto, y planeamos los componentes, esto es, si va a tener 1, 2, 3, 4 libros o volúmenes, si va a tener un CD o no, planeamos cómo va a ser eso, arrancamos después de haber definido esto, nuestra segunda fase, que es toda la investigación y la redacción del texto, y aquí viene una cosa importante, y es que posiblemente vamos a tener una superposición de fases, porque tendremos entonces una fase de maquetación, el diseño gráfico, la elaboración de la ilustración y el desarrollo de la fotografía que acompañará toda la redacción de nuestro libro para finalmente entregar un producto que será impreso y será llevado al mercado. A este ciclo de vida podemos agregarle fases adicionales como circulación o distribución si ustedes quieren, pero simplemente lo traemos como referencia para entender que hay proyectos dependiendo de la industria y del proyecto mismo que pueden tener fases superpuestas. Pueden ser todas las fases superpuestas o solamente algunas de ellas. Algunas de las características importantes en los ciclos de vida de los proyectos es que aquí estamos dibujando en pantalla las diferentes fases del proyecto según vimos en una diapositiva anterior. Veamos que generalmente la etapa de ejecución es la etapa más larga. Aquí es donde empezamos a trabajar realmente en el proyecto después de haber iniciado, negociado el proyecto, de haberlo organizado y antes de haberlo cerrado. El cierre generalmente es la etapa más corta, pero generalmente también es la que más difícil de terminar. Y una cosa importante o una característica importante de los ciclos de vida de los proyectos es que el costo y la dotación de personal se va haciendo cada vez mayor hasta que encuentra una cúspide en algún momento de la ejecución y se vuelve entonces una gran inversión, una gran cantidad de material, de máquinas, de personal
que posteriormente empieza a sufrir esa curva, una caída abrupta en el cierre, porque ya tendremos entonces que entregar. Finalizando el proyecto, no debe haber muchas personas trabajando en el proyecto, ya no debe haber máquina para el proyecto y el flujo de caja debe ser menor, puesto que una gran parte de ese flujo fue trabajado durante nuestra etapa de ejecución. Otra de las características importantes dentro de nuestros proyectos es que al inicio del proyecto la influencia de los interesados es muy alta y es muy posible que en ese momento tengamos altos riesgos y por supuesto una gran incertidumbre. Tenemos mucho tiempo por delante en el que se nos pueden presentar muchos elementos y aquí empezaremos a administrar desde el principio toda la gerencia de riesgos de nuestro proyecto, lo que lo hace fundamental para que no nos vamos a encontrar con sorpresas más adelante. Por el contrario, si el proyecto sufre cambios, es claro que al inicio del proyecto los costos de esos cambios van a ser menores, pero a medida que avancemos en el tiempo, esos costos van a ser mayores. No es lo mismo hacer un cambio en algún entregable al principio del proyecto, donde aún no hemos ni siquiera iniciado la preparación para la fabricación, que hacerlo cuando el producto está prácticamente terminado. Pasamos al estudio, en donde nuestros analistas nos explican los factores de éxito o fracaso de un proyecto. Gracias, compañero, nosotros hablaremos de los factores críticos de éxito. Antes de elaborar una solicitud de propuesta, se debe definir con claridad la necesidad. La decisión debe basarse en cuál proyecto proporcionará mayores beneficios globales en relación con sus costos y posibles consecuencias. Las oportunidades para tomar una mejor decisión aumentan si se comprende bien el proceso de evaluación y selección y se cuenta con un comité equilibrado. Una buena solicitud de propuesta que incluya una exposición del trabajo, los requisitos del cliente, los productos y servicios que se van a entregar y los criterios. Además debe incluir instrucciones para el formato y contenido de las propuestas del contratista para que el cliente pueda hacer una comparación consistente y justa de todas. Los clientes no deben proporcionar información solo a algunos de los contratistas porque esto daría ventajas competitivas a sus propuestas. Pero también debemos mencionar los factores que afectan el proyecto, como el mercado. Algunos proyectos se enmarcan en entornos caracterizados por el dinamismo del mercado, en los cuales los resultados están ligados a las ofertas que hacen los clientes sobre él. La cultura. En ellos participan personas que presentan comportamientos influenciados por el estilo y las costumbres. Por consiguiente es afectado por la cultura organizacional, ya que las decisiones tomadas alrededor del mismo pueden ser vistas de diversas formas para los miembros de la organización. Y dependiendo de ello, asumirán posiciones contributivas, detractoras o imparciales sobre el proyecto o sobre sus miembros. La resistencia al cambio. En este sentido, la resistencia al cambio generado por la sensación que produce salir de las zonas de seguridad a la que nos acostumbramos con la forma de hacer las cosas, se convierte en uno de los aspectos que no se deben descuidar cuando se piensa en administración de proyecto. Los cambios de rumbo drásticos. Los cambios de rumbo, frecuentes en algunos proyectos y ocasionados por la reacción ante un cambio del mercado o del entorno del proyecto, afectan negativamente el mismo, al no permitir la culminación de tareas o finalización de entregables esperados en una determinada fase del proyecto. Esto lleva a frustraciones a los involucrados, al no suplir sus necesidades de realización y no ver concretado su esfuerzo en productos concretos o entregables tangibles. Las emociones de la gente. Los proyectos son desarrollados por personas. Esto quiere decir que está influenciado por aspectos subjetivos asociados a la naturaleza de los individuos que trabajan en él. Factores como el compromiso de sus miembros, la afinidad con las actividades que el equipo desarrolla, el grado de empatía. En general, la emoción que se genera alrededor del proyecto se convierten en el combustible que hace que los resultados esperados se logren a pesar de los inconvenientes. Gracias por su atención. Pasamos al sector de dudas y consultas.